¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? En las últimas horas el canciller ruso Sergei Lavrov, el hombre fuerte de Vladimir Putin, ha concedido una entrevista a Tucker Carlson, donde ha realizado importantísimas y temibles revelaciones. El primero, que Rusia jamás de los jamases aceptará que la OTAN esté en sus puertas, y lo otro, que estaríamos en un momento peor que en la Guerra Fría. Escuchemos precisamente la entrevista. Gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cree que Estados Unidos y Rusia están ahora en guerra? Yo no diría eso. En cualquier caso, no es algo que nosotros queramos. Por supuesto, nos gustaría tener unas relaciones normales con todos nuestros vecinos, con todos los países en general, especialmente con uno tan grande como Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado en repetidas ocasiones su respeto al pueblo estadounidense, a la historia de Estados Unidos, a los logros de este país en el mundo. No vemos ninguna razón por la que Rusia y Estados Unidos no puedan colaborar por el bien del universo. Pero Estados Unidos está financiando el conflicto en el que está involucrada Rusia. Ahora ha permitido atacar al territorio de Rusia. ¿Acaso eso no es estar en guerra? Bueno, y vamos, oficialmente no estamos en conflicto. Algunos llaman a lo que está ocurriendo en Ucrania guerra híbrida. Yo también lo llamaría así. Es evidente que los ucranianos no podrían hacer lo que están haciendo con armas modernas de largo alcance sin la asistencia directa de los militares estadounidenses. Eso es peligroso. No nos cabe ninguna duda, y no queremos agravar la situación. Pero ya que el territorio de Rusia está siendo atacado con misiles ATACMS y otras armas de largo alcance, estamos enviando señales. Esperamos que la última de ellas, la de hace un par de semanas, sobre el nuevo sistema Oreshnik, Sí. se haya tomado en serio. También sabemos que en los últimos días, algunas figuras oficiales en el Pentágono y en otras organizaciones, incluida la OTAN, empezaron a decir que el bloque era una alianza de defensa, pero que a veces uno podía atacar primero, ya que la mejor defensa es el ataque. El representante del Comando Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el contraalmirante Thomas Buchanan, declaró que consideraba posible un intercambio de ataques nucleares limitados. Este tipo de amenazas suscitan preocupación. Es un grave error seguir la lógica que últimamente proclaman algunos diciendo: no se crean que Rusia tiene líneas rojas, aunque las marque, siempre las está moviendo. Esto es lo que me gustaría contestar a su pregunta. No fuimos nosotros quienes empezaron la guerra. El presidente Putin ha insistido en numerosas ocasiones en que empezamos la operación militar especial para poner fin a la guerra que el régimen de Kiev libraba contra su propio pueblo en Donbass. En su última declaración, nuestro presidente dejó claro que estamos preparados para cualquier escenario. Preferimos la resolución pacífica mediante negociaciones en base al respeto mutuo de los intereses legítimos de la seguridad de Rusia, de los ciudadanos rusos que viven en Ucrania, de sus derechos fundamentales, sus derechos religiosos y su idioma, que fueron aniquilados mediante una serie de leyes aprobadas por el Parlamento ucraniano. Y todo eso
empezó mucho antes de la operación militar especial. Desde el 2017 se llevaba aprobando una legislación que prohibía la educación en ruso, el trabajo de los medios rusos en Ucrania y después el de los medios ucranianos en el idioma ruso. También se adoptaron medidas para cancelar todo tipo de eventos culturales en ruso. Los libros en ruso se tiran de las bibliotecas y se destruyen. El último paso fue la aprobación de una ley que prohíbe la Iglesia Canónica Ortodoxa Ucraniana. Es curioso que en Occidente digan que quieren que este conflicto se solucione en base a la Carta de la ONU y al respeto de la integridad de Ucrania, y que Rusia supuestamente se tiene que ir. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también dice algo parecido. Hace poco, su portavoz repitió que el conflicto se tenía que resolver en base al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a la resolución de la Asamblea General, respetando la integridad territorial de Ucrania. Es una postura incorrecta. Si quieren respetar la Carta de la ONU, la tienen que respetar en su plenitud. Les recuerdo que este documento dice, entre otras cosas, que todos los países tienen que respetar la igualdad de los países y el derecho de las naciones a la autodeterminación. Occidente también menciona las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Por lo visto, se refieren a aquellas que aprobaron después del comienzo de la operación militar especial, en las que se condena a Rusia y que contienen llamamientos a que Rusia abandone el territorio de Ucrania, recuperando las fronteras del año 1991. Pero existen otras resoluciones de la Asamblea General que no fueron votadas y se aprobaron por consenso. Entre ellas, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En ella está expreso claramente y de forma consensual que todos tienen que respetar la integridad territorial de los estados cuyos gobiernos respetan el derecho de las naciones a la autodeterminación y por lo tanto representan a toda la población que vive en ese territorio. Decir que la gente que llegó al poder resultado del golpe de Estado en febrero del 2014 representaba a los crimeos o a los habitantes del sur y el este de Ucrania es inútil. Los crimeos rechazaron el golpe de Estado, exigieron que se les dejara en paz y que no querían tener nada en común con esas personas. Donbass hizo lo mismo. Los crimeos celebraron un referéndum y se unieron a Rusia. Los golpistas que llegaron al poder declararon que los habitantes de Donbass eran terroristas. Los atacaban con artillería. Empezó la guerra que terminó en febrero del 2015. Se firmaron los acuerdos de Minsk. Estábamos realmente interesados en terminarlo todo, pero para eso habría que cumplir los acuerdos de Minsk en su totalidad. Pero fueron saboteados por el gobierno ucraniano, formado después del golpe de Estado. Se suponía que tenía que entrar en un diálogo directo con aquellos que no aceptaron el golpe de Estado y fomentar el desarrollo de las relaciones económicas con esa parte de Ucrania. Pero no se hizo nada de eso. El régimen de Kiev declaró que nunca hablaría con ellos directamente, a pesar de que esa condición fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. El régimen de Kiev los llamó terroristas y dijo que lucharía contra ellos porque era más fuerte, mientras que ellos acabarían muriendo en sótanos.
De no haber sido por el golpe de Estado de febrero del 2014 y de haberse aplicado el acuerdo alcanzado el día anterior entre el entonces presidente y la oposición, Ucrania seguiría unida y Crimea formaría parte de ella. Esto es evidente. No cumplieron este acuerdo. En vez de ello, organizaron un golpe de Estado. El acuerdo de febrero del 2014 preveía, entre otras cosas, la creación de un gobierno de unidad nacional y la celebración de elecciones anticipadas que el entonces presidente Yanukovych habría perdido. Todo el mundo lo sabía, pero estaban impacientes y ocuparon edificios gubernamentales a la mañana siguiente. Salieron al Maidán y anunciaron que habían establecido un gobierno de vencedores. Compárese, un gobierno de unidad nacional para preparar las elecciones y un gobierno de vencedores. ¿Cómo va a respetar a las autoridades de Kiev un pueblo que, en su opinión, ha sido vencido? Saben que el derecho de las naciones a la autodeterminación es la base jurídica internacional del proceso de descolonización que tuvo lugar en África a base del principio correspondiente de la Carta de las Naciones Unidas. La gente de las colonias nunca percibía a las potencias coloniales, a los amos, como quienes les representan y a quienes quieren ver en las estructuras que gobiernan estas tierras. Del mismo modo, los habitantes del este y del sur de Ucrania, de Donbass y de Novorossiya, no consideran al régimen de Zelensky como alguien que represente sus intereses. ¿Cómo pueden representarlos si su cultura, su lengua, sus tradiciones, su religión, todo esto está prohibido? Si hablamos de la Carta de la ONU, las resoluciones, el derecho internacional, el primer artículo de la Carta de la ONU, que Occidente nunca menciona en el contexto ucraniano, dice: los derechos humanos deben ser respetados independientemente de la raza, el género, la lengua o la religión. En cualquier conflicto, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea intervienen. Dicen que se han violado gravemente. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, la entrevista concedida por el hombre fuerte de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. ¿Qué opinan, amigos, de las importantes y temibles revelaciones que ha realizado Sergei Lavrov? Espero sus comentarios. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.